Sobre quienes ha llegado el fin. Ese es el título de la lección en esta ocasión. Pero, ¿por qué será que Pablo nos advierte que quienes creemos estar firmes debemos tener cuidado de no caer? ¿Y qué será esto de la ira del cordero o un cordero airado? ¿Por qué es que el Señor, a pesar de que ya todos o casi todos los requerimientos para nuestra redención se han cumplido, Él aún todavía no ha regresado? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, es lindo volver. Qué bueno. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Qué bueno. Hola Heriberto. Hola Pedro, hola Margarita. Hola, buenas. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bonito fin de semana. Sí. Visitando el Parque Nacional de Yosemite. Está Qué bien. hermoso. Sí. Otro mundo. Una experiencia tremenda visitar el Parque de Yosemite. Pero qué bueno que estamos nuevamente aquí reunidos, qué bueno que nuevamente también nos encontramos con nuestros amigos y llegamos a la lección número 10. Poquito más y ya terminamos todo el trimestre, el estudio del trimestre. Y en esta ocasión, la lección número 10, el título de la lección es sobre quienes ha llegado el fin. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, claro. ¿Sí? Padre nuestro, gracias te damos una vez más por esta lección que maestros han preparado para nuestro beneficio. Ahora que la vamos a presentar, pedimos una unción de tu Espíritu Santo para que nos guíe entre nosotros la estudiamos y que tú ilumines también a nuestros oyentes para que sea una bendición para ellos. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y quiero leer del libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, los versículos 11 y 12. Y dice, todo esto les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Este es el consejo que da Pablo en este pasaje de Primera de Corintios. Al acercarnos al tiempo del fin, ¿qué eventos, sabemos que van a ocurrir? ¿Qué cosas son las que sabemos que van a pasar? ¿Y por qué tal vez la preocupación de Pablo de esta figura de que quizás en algún momento muchas personas se sientan seguras espiritualmente, pero en realidad deberían tener mucho cuidado, porque tal vez están mucho más en riesgo de perderse? ¿Qué es lo que creemos que va a pasar o cómo van a ser las cosas que esperamos que ocurran justamente antes de la venida del Señor? Podemos ver la situación que ocurría o que estaba ocurriendo antes del diluvio, porque a eso se está refiriendo, de que todo eso les sucedió a ellos y ya estudiando cómo es que ellos se encontraban en realidad, qué situación moral se encontraban. Sabemos que era terrible, que era su pensar era constantemente hacia el mal, ¿verdad? Eso nos da una idea simplemente de qué tan corrompida estaba la sociedad en ese tiempo, y podemos hacer un paralelo en hoy en día y podemos decir que estamos, por así decirlo, en la misma situación. ¿Verdad? O sea, personas que nada más buscaban su propio bien, buscaban el mal de los demás, no creían en un Dios, tenían otros dioses que ellos seguían. O sea, todo esto se encontraba en esta sociedad en el tiempo de Noé.
Como dice la palabra, ¿no? Que todo pensamiento y toda acción era de continuo al mal, ¿no? No siempre creo que es necesariamente que estamos haciendo cosas malas. A veces es, por ejemplo, en un divorcio. Se van los hijos y se quedan los esposos sin los hijos y se dan cuenta que no se quieren. Porque lo único que los ha unido es los hijos y la rutina de llevar los hijos, traer los hijos, hacer esto, y se van los hijos y no encuentran una conexión porque no han crecido juntos. Entonces muchas veces es la distracción o las responsabilidades del momento que no nos están quitando de esa conexión real. Por ejemplo, cuando estamos a veces en la iglesia bien activos, haciendo de todo, participando, haciendo lo otro, somos líderes, tenemos tantas responsabilidades, pero realmente no, eso no significa que estemos en una conexión real con Dios. Claro, claro. Es cierto, ¿no? Es cierto. Una vez un amigo ya un poco mayor me contó de una experiencia de otro amigo de él y me decía, ¿no? Que su amigo se había retirado ya de trabajar y ahora estaba pasando mucho más tiempo en casa. Y entonces parece que empezó a tener más problemas con la esposa. Justo lo que estás comentando, Margarita. O sea, entonces empezó a tener más problemas con la esposa al punto de que la esposa le dijo, mira, si no vuelves a trabajar o sales de la casa un poco más de tiempo, yo creo que nos vamos a divorciar porque no van a estar yendo las cosas bien. Así que lo mandó de regreso a trabajar. Y claro, o sea, el punto es de que en realidad el tiempo que transcurrieron después de tantos años no hubo realmente una plena conexión entre ambos. Mm. Y eso es probablemente lo que muchas veces también puede pasar en el ámbito cristiano, o sea, en el ámbito de la fe, de que pensamos de que porque quizás estamos activos en la iglesia o participamos en una u otra cosa, en realidad estamos conectados con Dios, pero a veces no es así. Sí. Y, Solamente quería añadir que en el tiempo de Noé, ellos estaban construyendo el arca. Y no era solamente Noé y su familia, había otras personas que le estaban ayudando a ellos. Y lo podemos ver hoy en día también. En la iglesia va a haber toda clase de personas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿cuántos se salvaron? 8. Solamente 8. ¿Y por cuántos años él predicó? Por 120 años. O sea que al final de cuentas va a haber personas que están en la obra del Señor, están trabajando, pero por cualquier razón o se van a desanimar y van a dejar el camino. Porque en otro texto que he escuchado es que 1 de cada 20 hoy en día es los que se van a salvar. Claro. O sea, es increíble. Y a veces nosotros pensamos, no, pero es que y al final de cuentas quizá más se van a salvar o es más grande el porcentaje, pero es muy bajo. O sea. Y quería decir que relacionando esto de Noé, de las catástrofes mundiales, creo que esto sucedió mucho en COVID. En COVID, pues los niños no podían ir a la escuela, los esposos estaban encerrados juntos, se dieron cuenta muchas parejas que no se soportaban y otros que no soportaban a sus hijos, que sus hijos les caían mal. ¿Y qué es eso que tu hijo te cae mal? Pues significa que pues quizá tu hijo tiene personalidad o se está juntando y tiene los chistes de otras personas que no son los tuyos. Quizá todo su humor lo está sacando del internet y su humor no se parece al tuyo porque pues no está criando más en el internet. Y creo que fue como una lupa hacia dónde están los lugares débiles. Este momento que tuvimos de COVID nos mostró que mentalmente realmente no estamos bien, que todos estamos en el borde de la depresión, en el borde del estrés crónico. Y puso una lupa en dónde están realmente nuestros valores y los lugares débiles. Definitivamente. Y me imagino que Noé, en ese tiempo que estuvo encerrado en un arca con la familia, o sea, no pudiendo ir a ningún otro lado, no, o sea, me imagino que haber sido como, no, o sea, nosotros ni siquiera teníamos internet, pero ellos no. Y ahí lleno de animales
y oliendo. No sé. Ha de haber sido muy difícil para la familia también, pero se mantuvo. Claro. Bueno, dice la Biblia que llovió durante 40 días y 40 noches, pero la tierra estuvo inundada 150 días. O sea, si se pasaron un buen tiempo, o sea, estamos hablando de casi, tal vez cerca de 5 meses que se las pasaron encerrados. En casa comentábamos el otro día mientras estamos leyendo ahora el libro de Génesis y estábamos comentando de que seguramente cuando abrieron el arca los animalitos salieron felices, o sea, de adentro del arca todos salieron felices, contentos, porque pues definitivamente la experiencia de tener que estar encerrados durante tanto tiempo de una manera incierta también era un asunto bastante serio. Ahora, lo que estabas comentando, Heriberto, respecto al asunto, por ejemplo, de la predicación, ¿no? Esto es algo que me parece muy importante porque Noé, como muchas veces en la Biblia se presenta la predicación, se anuncia el evento, ¿no? Se anuncia el evento, o sea, se anuncia tal vez la catástrofe incluso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diluvio, o sea, Noé anunciaba el asunto del diluvio, ¿ok? Pero en buena cuenta la gente no lo escuchó, o sea, no lo atendió. Tal vez a diferencia de lo que se propone en el Nuevo Testamento después de que viene el Señor, es a que nosotros somos llamados a anunciar a Jesús, ¿no? Y que Él viene, ¿no? O sea, pienso que eso es fundamental, o sea, esa parte de un cambio en la expresión de cuál es el mensaje que estoy dando, ¿no? Porque también entra a tallar mi forma de vida, ¿no? Porque, digamos, si mi forma de vida expresa un evento cataclísmico, quizás voy a estar asustado, angustiado, apurado, digamos, tratando de prepararme para esa situación. Pero si tal vez mi mensaje tiene que ver con la esperanza, ¿no? Con la alegría, con el retorno de mi Señor, con el poder ver directamente cara a cara a Dios, con quien me estuve relacionando sin verlo, pienso que las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, sí y no podría decir también, Pedro, porque a la venida de Jesús estamos nosotros anunciando que el fin del mundo. Sí. ¿Verdad? Sí. Y con agua, bueno, no, con fuego. Eso está peor todavía. ¿verdad? Bueno. Pero podemos decir personalmente, si alguien me dice, el mundo va a ser destruido por fuego, entonces yo no lo voy a hacer por miedo. Y digo, espérame, ¿quién va a destruir el mundo? Dios. ¿Quién es Dios? O sea, las preguntas ya vienen después para tratar de llegar al fondo de quién es el que va a destruir el mundo. ¿Verdad? Pero si las personas dicen, no, yo hago un barco y yo me voy a salvar, no lo va a salvar. O sea, las mentes tienen que estar inquisitivas, tratar de saber, yo escucho un anuncio, un aviso y me pregunto, ¿quién va a hacer todo esto? Y yo creo que eso nos va a llevar a la realidad de saber que es un Dios de amor. El que va a hacer esto porque es paciente, pero ese Dios paciente tiene también límites. ¿Verdad? Está bien. De paso aquí queremos mencionar esta parte, o sea, entre nosotros a veces no tenemos puntos de vista iguales, a veces tenemos puntos de vista diferentes y es totalmente válido. Y justamente, digamos, eso se quiere también porque al final ustedes quienes escuchan, ven estos videos, se enriquecen, o sea, y también se animan probablemente para seguir estudiando, para seguir investigando, que es lo fundamental, el tratar de conocer quién es Dios. Eso es lo fundamental. ¿Tú querías decir algo, Margarita? No. Ok. No. Quiero leer, porque vamos a seguir avanzando en esta parte. Hay varias cosas que y tal vez vamos a seguir conversando después de esto, Heriberto. O sea, quiero leer del libro de Apocalipsis, el capítulo 6, los versículos 15 al 17. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y es interesante esto. Mire, yo les quería hacer una pregunta porque a mí de inmediato me llamó la atención algo, ¿no? En los versículos, de inmediato
ubican a cierto tipo de personas. Y aquí menciona y dice, empieza con los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos. ¿Por qué será esto? Y fíjense, esos son los que están pidiendo a las rocas, a las montañas, que los cubran, que los maten, que los destruya, porque están espantados delante de aquel que viene, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de esto, o sea, Heriberto, este grupo de gente tiene una percepción de la razón de que trae, o digamos, el motivo que trae este personaje que está viniendo. Ellos lo ven que está viniendo a destruirlos. Pero hay otro grupo que está, digamos, alegre, ¿no? Están declarando, o sea, he aquí se hace realidad nuestra esperanza, o sea, ahora se ha hecho realidad nuestra esperanza, o sea, y esperamos estar en ese grupo también, ¿no? O sea, eso es lo importante. Ahora, en esta parte, o sea, ¿por qué será que Juan menciona en primer lugar a los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos? Yeah. Quería traer otra vez la historia del diluvio, porque en el tiempo pensamos que estaban todos no tan avanzados como hoy, pero en realidad es lo opuesto. No, sí, sí. Ellos tenían mucho más capacidad mental. Había a poco que habían sido creados y nosotros con el tiempo hemos sido disminuidos nuestra capacidad. Claro. Pero en ese tiempo había científicos también. No, sí, sí, sí. Y si Noé les había dicho que iba a llover, los científicos debían decir no, porque nunca había llovido. Nunca había llovido. O sea, es que al llegarse el evento del diluvio, estos científicos, estas personas de los que la gente en realidad ellos dependían para qué hacer, supieron que ellos habían llevado a las personas a la destrucción. Claro. Y en el caso que te estás refiriendo es lo mismo. Estos magnates, estas personas se dan cuenta de que las personas que dependían de ellos los defraudaron. ¿Verdad? Claro. Eso que está diciendo yo también lo creo. O sea, el asunto de que los mismos científicos probablemente produjeron todo este hecatombe en el mundo, o sea, de la gente de esa época, ¿no? Recordar que es interesante que incluso el mar surge en el diluvio. O sea, el mar como lo conocemos ahora, o sea, porque salen las aguas de debajo de la tierra, ¿no? Se abren. Y esa parte me parece que está en el libro de Job, capítulo 36 o 38, creo, cuando Dios menciona y le habla a Job y le dice, no, o sea, cuando se abrió la tierra y salió el mar justamente, ¿no? Y todo lo demás. ¿Qué quería decir Margarita? Ya se le olvidó. No, es que yo pensé que Job era antes del diluvio. No, después. No, fue mucho después. Wow. Sí. Bueno, entonces yo estaba pensando, pues los ricos y los capitanes y los poderosos muchas veces saben más que nosotros sabemos porque están pendientes, son personas muy inteligentes a veces y realmente pueden como que prever todo lo que está sucediendo. Entonces ahora pues escucho podcasts de economistas y todos. Entonces con lo que está pasando acá en Estados Unidos, que hay tarifas y esto va a cambiar bastante la economía. Muchos saben más o menos de la nueva orden mundial que están haciendo, intentando poner sobre la economía. Es una nueva orden mundial y todo el mundo así le dice. Y nosotros como cristianos también sabemos que pues esto es algo que Dios dijo y que lo tenemos en Apocalipsis. Nada más que pues en nuestros círculos normales quizá no lo estamos escuchando tanto, pero ellos sí, ellos lo escuchan y ya lo saben y lo ven. Entonces están muy conscientes y realmente saben mucho y ven más que otros normalmente quizá vemos. Pero entonces en este momento que viene Dios, es fácil y rápido. Ellos como que ya sabían que esto va a suceder porque están pendientes. Entonces creo que va en decir que no seamos nosotros ignorantes y que también estemos pendientes y seamos inteligentes y aprendamos. Claro, claro. Ahora, dentro de lo que, digamos, de la escena esta que ocurre aquí, esto es algo que estábamos comentando hace un momento, Heriberto y Margarita, o sea, pero me gustaría que pudiéramos tal vez comentar esta parte, ¿no? La gente que aparece, digamos, en escena en estos versículos, ellos
saben quién es el que está viniendo. O sea, saben perfectamente del personaje que está viniendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me quiere decir eso? O sea, ¿qué me quiere decir esa situación? Porque lo que entiendo es de que al final de los tiempos solamente van a haber dos grupos, ¿sí? Los que obviamente esperan con esperanza al Señor, pero parece que estos otros que saben que el Señor va a venir, pero que va a venir a destruir o tienen una visión diferente de quién es Dios. O sea, ¿qué me quiere decir esto? O sea, ¿qué me quiere decir esto de quizás la forma como hoy se está presentando a Dios, ¿no? Bueno, ah, referente a eso, Pedro, pues yo quería decir, sí hay dos grupos, pero dentro de esos grupos hay todavía otros grupos. Ok. Como por decir, en el tiempo de Noé estaban los grupos, claro, los que entraron al arca y los que no entraron. Pero dentro de los grupos, del grupo grande que no entraron, había personas que creían. Ok. Ok, pero a final de cuentas no actuaron. Ok, o sea, ellos sabían que algo iba a pasar, pero estaban esperando a los demás, a ver si ellos se animaban, a ver si ellos tendrían a alguien más quien seguir, aparte de la familia de Noé, y no, eso no sucedió. Ujú. O sea, muchas veces las personas están esperando a otras personas que hagan las decisiones por ellos, Ok. y Ok. eso es muy peligroso, Sí. ¿verdad? En esta parte, o sea, podemos ubicar algo que también va a ocurrir al final del tiempo, que es la imposición de la marca de la bestia, Ujú. ¿ok? Y que esta marca va a ser impuesta en la frente o en la mano. Ahora, esto me revela un asunto también, o sea, de que en realidad estoy convencido de que acepto las condiciones que me imponen, o tal vez hay una conveniencia o un asunto de necesidad, digamos, ¿no? Ok, por no perder mi trabajo, por no perder mi estatus, y por eso tal vez están presentando incluso aquí a todos estos personajes, dice, los poderosos, los ricos, los magnates, los capitanes, o sea, los jefes militares. Yo no sé si hasta muchos líderes religiosos estarán ahí también, o sea, Ujú. expresados, ¿no? El asunto de que, ok, por conveniencia, por no perder mi estatus, por no perder mi condición de liderazgo, de poder tener dominio sobre los demás, prefiero mantenerme en este lado. Probablemente eso es algo que ocurra, ¿no? Y me gustó mucho el comentario de Heriberto, que Ajá. dijo que hay gente que está esperando que alguien haga algo por. Y sí, tenemos una gran comunidad y para eso estamos, para ayudar a otras personas, Ujú. pero al fin y al cabo muchas cosas es nuestra responsabilidad, nuestra solamente, y nadie le va a importar nada más que nosotros mismos, y uno debe desarrollar el músculo de la disciplina y del de hacer cosas difíciles. Nadie va a hacer ejercicio por ti, nadie va a agarrar tus piernas y moverlas y hacer Claro, ejercicio. claro. Tú necesitas hacerlo. Nadie va a ser saludable por ti. Tú necesitas tomar la decisión de dejar de comer eso que te hace mal y comer lo difícil. Nadie va a ir a aplicar a los programas de salud, aplicar a las ayudas económicas, a aplicar, a hacer todo el papeleo. Nadie lo va a hacer por ti. O sea, uno tiene que tomar las cosas y hacerlas. Y en esta época estamos viviendo en un momento muy fácil. Todo está bien fácil, instantáneo. Y ahora Ujú. tenemos ChatGPT que nos hace todo. Entonces, nos está quitando más que, o sea, sí nos ayuda mucho, pero podemos estarlo usando de una manera en que lo estamos nosotros usando, o en que nosotros nos estamos atrofiando. Nuestro cerebro se está atrofiando. Nuestra capacidad de poder pensar, de poder hacer las cosas difíciles cuando es necesario, escribir y redactar, rellenar algo, nos estamos atrofiando. Y va a llegar un momento en que va a haber estas cosas difíciles, las decisiones difíciles, como voy a batallar o voy a seguir a Dios. O voy a seguir a Dios y batallar, o voy a no poder. Y si uno, aunque quiera, si no ha desarrollado ese músculo de la disciplina de amor y poder y dominio propio, entonces no va a poder. No va a poder. Ujú. Y por más que quiera, no va a poder. Esta es una carrera y es un maratón. Y nos dice en Corintios, no creo que es Romanos, dice, o Hebreos, dice Pablo, es una carrera y es un maratón. Y todo el Así mundo es. estamos corriendo, pero por un maratón uno no nada más dice, voy a correr ahorita y empieza a correr. No, hay que
era entrenar y entrenar y entrenar. Y cuando llegue ese fin, ese momento final, si no hemos entrenado, no vamos a llegar. Exacto. Ahora, en esa parte, o sea, me parece fundamental el poder meditar en por qué es que aún no ha venido el Señor. O sea, en esta parte que estás comentando justo, Margarita, ¿no? Esa necesidad que tenemos de poder ejercitarnos, de poder fortalecer. Sobre todo, imagino, este punto de relación, de vínculo, de conocimiento de quién es Dios. Ahora, en esa parte, o sea, ¿por qué es que aún no ha venido el Señor, no? Y fíjense, yo quiero leer lo que dice Pedro. O sea, Pedro menciona claramente un asunto, digamos, del por qué incluso no ha venido todavía el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leo de la versión Reina Valera 1960, un versículo muy conocido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, Margarita? ¿Qué es el arrepentimiento, Heriberto? Cambiar. Ese asunto de la metanoia, ¿no? Es un cambio de mente. La palabra arrepentimiento en el griego original, Heriberto, es la palabra metanoia, ¿no? Que implica un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra manera de ver quién es realmente Dios, ¿no? O sea, porque eso es lo fundamental. Al principio nuestros padres fueron engañados respecto de quién es Dios, ¿no? Respecto de cuál era la, digamos, la acción o la actitud de Dios hacia el ser humano. Y esa condición, ese mismo creer, nosotros lo heredamos, lo aceptamos. Pero justamente ese arrepentimiento no es necesariamente el comienzo de ese arrepentimiento, no es el hecho de alejarse del mal. El hecho de alejarse del mal es el resultado del concepto que yo tengo de Dios. Y eso es lo que quiere realmente el Señor. Y por eso es que todavía no ha venido, ¿no? Porque es necesario que nuestra mente cambie para poderlo conocer mejor. Sí, Algo quería nada más añadir, Pedro. En el tiempo de Noé, no empezó a llover repentinamente. ok, O sea, empezó a caer la lluvia poco a poco. ok. Las personas empezaron simplemente a preguntarse, ups, algo está sucediendo. Sí, En nuestro tiempo está sucediendo lo mismo. Los tiempos se están poniendo más difíciles. Estamos mirando crisis tras crisis. Y eso es un aviso, porque es lo que digo, esto fue para nosotros, para avisarnos. así es. Si nosotros miramos hacia atrás, nosotros podemos mirar el futuro también. Ujú. Eso nos ayuda a prepararnos, porque sí, nosotros vamos a saber que hay un Dios, nosotros vamos a saber que Él requiere algo de nosotros y tenemos que saber cuál es ese proceso. Porque a final de cuentas sabemos que sí, el perdón, encontramos el perdón, pero ¿qué sigue después del perdón? Es cuando nuestras vidas son transformadas. Exacto. Una vez que son transformadas, entonces ahora somos ¿qué? Nos vamos a entretener, a ir a la iglesia a entretener. Ujú. No, es a ser activos, Ya. a hacer un ministerio, a trabajar para alguien más. Ujú. O sea, ese es el proceso que Dios quiere que hagamos Ujú. y que a veces nos perdemos que decir, bueno, pues yo acepté a Jesús y yo voy a la iglesia cada sábado, yo estoy bien. Y ahí es donde nos va a encontrar el diluvio de la misma forma que encontró a los antediluvianos. Claro, claro. Es justo mi mamá y yo hablábamos de eso. Estamos hablando de otro tema y de que por qué se retarda la promesa. Ajá. Y mi mamá está hablando de cómo a veces es necesario que sane la tierra y luego, y que sane todo y luego, pero yo pienso que es más como que, ¿qué haríamos nosotros si ya llegaría la promesa? O sea, ¿qué no haríamos nosotros si ya estuviera aquí la promesa? Ujú. Entonces, al que no esté, me tengo que llenar mi tiempo de otra cosa. Y al llenar mi tiempo de otra cosa, pues se me ocurren cosas. Y de esas cosas que se me ocurren, pues sirvo a otros, impacto a otros y soy más bendición a otros. Y si hubiese estado esa promesa o cualquier cosa, entonces no lo hubiese hecho yo. Entonces, cuando nosotros estemos esperando, es un buen tiempo para estar activos. Eso es. Y lo que decía Heriberto, de estar en la iglesia, estar activos, estar trabajando. La espera es un tiempo de actuar. Claro.
Claro, definitivamente sí. Bien, ahora sí vamos a entrar de plano al diluvio. Ok. ¿Ok? Yo ya estaba ahí. Sí, yo tú estabas también. ahí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, porque en realidad por el tema del diluvio hay muchas cosas que se pueden hablar, muchas cosas. Ok, sí puedes leer, Heriberto, a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, que son justamente esta parte donde hay una parte realmente de lo que es la anticipación, tal vez el tema previo, antes de que ocurra estrictamente el diluvio, ¿no? Ok. Aquí leo de Génesis 6, 1 al 8, dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda la inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho, pero Noé contaba con el favor del Señor. Ok. Es interesante unas cosas previas, o sea, antes del diluvio. Y esto tiene que ver con un asunto de unión entre seres humanos. Porque aquí menciona el hecho de que los hijos de Dios, está mencionando hijos varones, dice. O sea, es específico mencionando eso. Que se unieron con las hijas de los hombres, ¿ok? Y que a raíz de esa unión empezó a generarse o a crecer la maldad en la humanidad. ¿Por qué habrá pasado esto, Margarita? Heriberto. Bueno, vamos a ponerlo de Ajá. una forma práctica. A ver. Sí, yo me casé con mi esposa, la conocí en la iglesia, a Ok. ella, ¿verdad? Ajá. Éramos de la misma fe, podemos decir, aunque todavía éramos en sí bebés en la fe, crecimos juntos. Ujú. Pero si yo me hubiese casado, o sea, me pongo a pensar porque en la preparatoria yo tuve muchas amigas, no novias, pero sí muchas amigas, Ujú. y era donde yo ya estaba mirando, podemos decir, el comportamiento de ellas, Claro, si tenían los mismos valores que yo tenía, claro. si ellos les gustaba ir a la iglesia o tenían deseo de conocer de Dios. Claro. O sea, en este caso, como se está describiendo aquí, había hombres que eran de Dios, que conocían de Dios y seguían la palabra de Dios. Y había otro grupo que podemos decir, el femenino, no podemos decir que todas las mujeres son malas por eso, ¿verdad? Ujú. Claro. Sino claro. que estas mujeres no adoraban a Dios, Ya. no seguían al Dios verdadero. Y sabemos que esto ocurre hoy también en nuestros días cuando se juntan dos personas de diferentes creencias. Ya. ¿Quién va a atraer a quién? ¿El que es de Dios va a atraer al que no cree a Dios? ¿O usualmente el que no cree a Dios atrae al que supuestamente cree en Dios? Mm. Y sabemos que es siempre lo opuesto. Ya. Muchas veces pasa eso, ¿no? Ahora, en esta parte, se me hace interesante tal vez reflexionar en algo más todavía. Y es el hecho, como estabas mencionando un poco, Heriberto, o sea, es el hecho de la influencia que tiene la madre, la mujer, tanto en los hijos como en el esposo, ¿no? O sea, esa parte es central, o sea, el tema de valores del cual se está hablando aquí, porque aquí se está mencionando, y es curioso, bueno, la Biblia, digamos, lo relata de una forma un tanto, digamos, general, ¿no? La parte esta de los hijos de Dios eran los hijos de Set, o sea, descendientes de Set, pero los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín, ¿no? Ok, y entonces habían adquirido justamente su naturaleza, o sea, estaban totalmente opuestos, pero cuando se mezclaron, la maldad en el mundo ocurrió pues de manera tremenda, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos, cómo vemos el papel de la madre, de la esposa, justamente en los valores que se van a generar dentro del hogar, ¿no? A ver,
A ver, Yo aquí Margarita. difiero. A ver, Margarita. Sí pienso que es muy importante la madre y todo, pero igual creo que es importante el padre. Ujú. Creo que los dos son importantes y creo que aquí el problema fue la mezcla. O sea, ya había gente que no y había gente que sí, pero no había maldad tanta todavía. El Ujú. problema fue la mezcla. Ok. Entonces, hace poco estaba con una amiga y ella es católica y su hermana es católica y toda su familia es muy católica. Me estaba contando que su hermana, pues a diferencia de todas las otras hermanas, pues estaba preocupada por su matrimonio, se había comprometido y se va a casar pronto y su esposo es adventista, su comprometido es adventista, pero es un adventista que no va a la iglesia. Pero como ahora pues se van a casar, quiere él que pues empiecen a ir a la iglesia. Pero pues ¿cómo va a empezar a ir a la iglesia apenas o cuando tengan hijos? O sea, él no está muy firme, ella es muy firme como católica. La cosa es que normalmente creo, yo observo esto, no sé, mi mamá me lo mencionó y una vez que me lo mencionó, pues yo lo he observado también. Es que muchas personas jóvenes se van de la iglesia y vuelven cuando tienen hijos. Y luego hay una gran confusión porque los hijos no vieron algo y nada más como que ven algo afuera y algo diferente adentro. Y nada más están ahí las familias porque pues los hijos están ahí en las cosas, pero no es lo mismo en la casa que adentro que afuera, porque no fue algo que fue de ellos desde siempre, nada más llegaron al tener los hijos. Y creo que los hijos al final si son de dos lugares distintos, hay una como separación. La mamá es una cosa y el papá es otra cosa. Y al no estar de acuerdo, hay una como diferencia de identidad. Y al ver eso, ahí es cuando se formó la maldad. Creo que el problema es más que nada la mezcla y el no estar ni bien ni mal. Ya, bueno, el no estar bien y mal no te hace bien tampoco. Claro, o sea, Justamente, bueno. eso es el problema, Ya, que no ya. estás ni bien ni mal. Sí. Es una De mezcla. todas maneras, como fuese, yo pienso de que, o sea, el impacto dentro de lo que significa la formación de los hijos dentro del hogar está más ligado siempre a la madre. O sea, pienso que los valores externos, o sea, el tema de cómo te relacionas con otras personas, el tema de cómo te desenvuelves en la calle, el tema, digamos, un poco más de la aventura, el tema de valerte a conseguir los medios de subsistencia, etcétera, es un poco más que, digamos, lo muestra, lo enseña el padre, ¿no? Digamos, son cosas que no es que tenga que ser así, pero son más o menos cosas generales, ¿no? Pero en síntesis yo pienso de que, sí, como usted menciona también, o sea, definitivamente hay un asunto enfrentado cuando, digamos, nuestros valores no corresponden a los de la otra parte en una unión matrimonial, en un hogar. Entonces, al final el resultado, o sea, los hijos se ven afectados, es lo que vemos aquí también, o sea, definitivamente en una humanidad, en una sociedad que estaba completamente extraviada y cuyo pensamiento y acción era completamente siempre ligado al mal, ¿no? Ya. Ahora, fíjense lo que dice Pablo con respecto a Noé y ya también un poco más centrado al asunto de la ocurrencia de este evento, del diluvio. Dice Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, ¿cuál era esa fe que tenía Noé, no? O sea, ¿en qué? ¿O en quién? Porque, como dice aquí, o sea, Pablo dice, o sea, los eventos que estaba esperando que ocurran nunca habían pasado. O sea, él sencillamente nada más confió. ¿Ok? Pero otra cosa interesante es de que la confianza que tuvo Noé fue la condenación del mundo. ¿Por qué? Pienso que es como cuando estamos en la escuela y todo nos va mal en el examen y el maestro dice, si todo les va mal, les voy a ajustar la nota, pero hay uno que le va súper bien. Entonces, pues no se ajusta la nota se ajusta la nota al del más alto, pero hay uno que sacó un 100, pues ni modo, no se ajustó para nada la nota. Ujú. Pues eso es lo mismo, no era ese, ay, el que sacó el 100.
Ah, así es la vida. Bueno, eso nos ha pasado cuando estaba en la universidad, pasó así, pero... Tú eras el que le caía mal a todo el mundo porque No tanto se así. sacaba el 100. Sí. Seguramente. Ajá. Pero yo creo que a Noé se le mostró también los eventos futuros, el sacrificio de Jesús, todo esto de evento a él se le mostró. Ajá. Y por esto es que él, lo que no entendía es, por eso condenó al mundo. En realidad es, al él creer, ya se hizo la división. Entonces ya miramos ahí los que creen y los que no creen. Los que entraron al arca y los que se quedaron afuera, aunque creían, pero no ejercieron esa fe al entrar al arca, entonces fueron condenados. ¿Verdad? Sí. Y en eso era lo que estábamos hablando, estábamos un poquito de desacuerdo antes, es que... Bueno, eso fue antes de empezar este momento de conversación. Detrás de cámara. que la condena no la está poniendo Dios. O sea, el maestro en esto, nosotros pensamos, el que ajusta la nota es Dios. Pero, o sea, yo creo que Dios era el que estaba muy dispuesto a ajustar la nota, pero alguien vino y dijo, no es justo porque mira, hay que sí está con 100. Entonces todos los demás tienen que sufrir las consecuencias porque mira, sí le hizo. Entonces, pues el maestro se ve obligado a ser justo porque el maestro es justo. Y el que condena y dice, mira, se sacó el 100 fue Satanás. Obvio, sí. Creo que coincido un poco con esa perspectiva, o sea, ese punto de vista. Y sí, o sea, cuando menciona aquí Pablo esta figura de que por la fe, o sea, Noé, al final lo que se generó por eso es la condenación de los otros, es justamente eso, ¿no? Ahora, es interesante de que, si bien es cierto, Noé creyó en el evento que iba a ocurrir, o sea, obviamente tuvo fe porque construyó el arca, pero principalmente Noé creyó y tuvo fe en el que lo iba a salvar. O sea, pienso que eso fue lo fundamental, eso es lo más importante. Ahora, pasando a esta parte, o sea, un poco lo que comentas, Margarita, ¿no? ¿Qué pasa si por rechazar a Dios, Dios mismo te destruye? ¿Tendría entonces razón el enemigo de afirmar de que Dios no es justo? ¿O tendría razón el enemigo de afirmar que nosotros servimos a Dios por conveniencia debido a que Él nos protege? Porque eso es un poco la conversación que tuvo Satanás con Dios en el tribunal, justamente por el caso de Job, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo que yo veo aquí, Pedro, es que Dios pone a través de la historia diferentes puntos muy importantes. Uno de esos fue que a Adán y a Eva le puso el árbol para escoger él, del bien y del mal. ¿Ok? Para la libertad. Sí. Plena, o sea, ahí está. Si podemos decir que Satanás lo planteó ahí, no. ¿Ok? So Dios da la opción. Y porque ellos desobedecieron, ellos murieron. ¿Verdad? De la misma manera está el diluvio. Pone otro punto allí. Entonces viene el ser humano. Ellos tienen que escoger. Simplemente creer que Dios es el creador y que si no, viene una destrucción en el futuro. ¿Verdad? Para tener un poco en contexto y tal vez como yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, el caso de que mencionabas de Adán y Eva, o sea, desobedecen. En realidad, esa desobediencia, ¿qué es en realidad? En realidad, yo lo veo así, que es un tema de desconfianza. O sea, dejaron de confiar en Dios, ¿no? Sí. En el momento en que dejan de confiar en Dios, sencillamente se apartan de Él. Se apartan de la fuente de vida. Entonces, al apartarme de la fuente de vida, mi consecuencia natural es la muerte. La muerte no es el castigo de que Dios dice, oye, ¿sabes qué? Si tú me dejas, vas a morir. Yo te voy a matar. No, el hecho es sencillamente de que una vez que me desconecto de la fuente de vida, pierdo esa oportunidad, o sea, y muero, obviamente, ¿no? Ahora, gracias a Dios mismo, porque Él mismo se ofrece justamente para poderse entregar por mí y decir, oye, no, o sea, yo te voy a rescatar, La muerte que a ti te correspondía, yo la voy a asumir, yo la voy a pagar. Entonces Él lo hace, ¿no? ¿Sí? Yep. Y me da esa oportunidad. Yo no creo que tanto es el rechazar a Dios. O sea, sí, el rechazar a Dios es muerte,
Pero si lo decimos así, pensamos muerte instantánea, ¿no? Exacto. Pero no, por eso no es muerte instantánea, es muerte eterna. Exacto. Pero entonces, o sea, tú puedes seguir tu vida, pero tu resultado es muerte eterna. Ujú. La cosa es que el rechazar a Dios revela el rechazo a Dios, porque entonces nuestras acciones revelan el rechazo a Dios. Y el rechazo a Dios nos genera mal, porque Dios nos da puras cosas buenas, o sea, todas sus leyes, todo lo que Él nos da realmente es para nuestro bien. Entonces, el rechazo a Dios entonces nos lleva al sufrimiento y genera sufrimiento a los de alrededor. Quizá no directamente a nosotros, pero a los de alrededor. Entonces, ¿por qué la gente sufre? Es por el rechazo a Dios. No, pero no, si fuera realmente muerte instantánea, pues hasta sería mejor porque ni sufriríamos. Claro. Pero tal vez allí se perderían se algunas perdería la cosas. Sí, oportunidad exacto. de poder ser redimido. Sí, Yeah. sí, sí, sí. Y sí lo creo también, porque a los antediluvianos se les dio 120 años de gracia. Ujú. O sea, el tema el nombre de la lección de hoy es ¿para quiénes ha llegado el fin? Ujú. O sea, ese fin no es para que hay una que no es muy mundana y yo no lo veo, les voy a decir, pero es The Walking Dead, ¿verdad? Ujú. No se lo recomiendo a nadie, pero nada más me atrajo el nombre porque cabe aquí decir que hay gente que está viva, pero está muerta. Claro, claro. Para ellos ya llegó el Y que es real, o sea, Sí. espiritualmente sí. o sea, Exactamente. sí, 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 ¿Por sí. qué? Porque han rechazado a Dios. Exacto, exacto. Y hasta este momento escuchan al Espíritu Santo, pero ellos rechazan. Ujú. Para esas personas ha llegado el fin. Claro, claro, claro. Para esas personas que habían escuchado el mensaje de Noé y no lo quisieron aceptar, llegó el fin para Exacto. en ese tiempo. No tuvo que empezar a llover No. para ellos haber recibido el fin, ¿verdad? Exacto. Y eso es el peligro que existe más hoy en estos días porque esperamos mirar señales. Y habrá señales en los cielos y habrá señales en muchas partes, milagros, y es donde vamos a tener que hacer una decisión pronto. Exacto. Ok. Vamos a avanzar con esta parte. Quiero leer del libro de Génesis, el capítulo 18, los versículos 17 al 23. ¿O quieres ayudarme, Margarita? Okay. ¿Puedes leer, por favor? 18, 17 al 23, Génesis. Pero el Señor dijo para sus adentros, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces el Señor dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Pero por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces Abraham se acercó y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Y luego de eso, obviamente, empieza tal vez como regateo, ¿no? Esta cuestión ahí de que si hay 50, si hay 45, si hay 40, y en fin, llega hasta 10 justos que pide, obviamente, Abraham, ¿no? Pero ahora, lo que percibo, y no sé cómo lo ven ustedes, o sea, en la historia de Sodoma y Gomorra, veo de un lado un mundo que rechaza completamente a Dios, ¿no? O sea, un mundo que rechaza a Dios buscando aferrarse a un enemigo, pero creyendo que a través de eso encuentra libertad, ¿no? Y por el otro lado, un Dios que por todos los medios busca alcanzar, ¿no?, a un mundo, o sea, busca alcanzar al mundo y tratar de salvarlo, ¿no? Y de llevarlo al camino correcto. Ahora, en estos versículos notamos que el Señor habla con Abraham. Es interesante porque
En esta conversación, parte de esta conversación es también nuevamente el anuncio de la llegada de Isaac, del hijo de Abraham y de Sara. Y es cuando Sara se ríe también, ¿no? Y dije, ¿acaso yo, siendo vieja, que esto, que el otro, voy a estar con mi marido y tener intimidad y después voy a quedar embarazada? O sea, todas esas cosas ocurren en ese momento, digamos, en todo ese lapso donde aparecen estos tres personajes que llegan hasta la tienda o hasta la carpa de Abraham y conversan con él. Ahora, el Señor le dice a Abraham de que hay acusaciones contra Sodoma y Gomorra y que esas acusaciones son muchas y que su pecado es gravísimo, dice. Pero bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. A veces me pongo a pensar, pero ¿necesita el Señor bajar a la tierra para darse cuenta o ver qué cosa es lo que está pasando? Y en realidad no es así. O sea, esta expresión implica un elemento ya de juicio, ¿no? O sea, de que hay una, digamos, una acción, una situación que va a ocurrir. Ahora, ¿por qué está viniendo el Señor? Y esta es la parte que también conversábamos hace un rato, ¿no? ¿Por qué está viniendo el Señor? ¿Está viniendo a salvar o está viniendo a destruir? ¿Cuál es la función que tiene justamente al venir? ¿De qué es lo que conversa con Abraham? ¿Cuál es la función con la que vienen estos dos personajes que acompañan al Señor? Viene a salvar. Porque aunque Él no destruyera la tierra, nosotros nos estamos autodestruyendo con Exacto. todo esto de calentamiento global y todo lo que nos acabando nuestras reservas de fósiles, fossil fuels. Ahí vamos solos. Ok. Miren, vamos a tratar de no quedarnos mucho en esta parte, ¿no? O sea, porque al final lo importante es poder reconocer de que todos necesitamos la investidura que encontramos a través de Cristo, pero a través de la fe en Él, ¿sí? Para poder alcanzar justamente la justificación. Miren, quiero leer algo que aparece en los folletos de la lección, algo que menciona Ellen White, y dice así, ¿no? Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que, mediante el arrepentimiento y la fe, le han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos de la cruz. Ahora, tomando como referencia justamente esto, lo que Ellen White menciona, ¿no? Donde por el arrepentimiento y por la fe, alcanzamos la intercesión de Jesús por nosotros. En términos prácticos, ¿qué significa justamente confiar que Jesús intercede por mí? O sea, ¿qué me dice esto respecto de mis obras? ¿Por qué incluso sabiendo de que mis obras no me justifican, las buenas obras, las buenas acciones, son importantes en mi experiencia religiosa, pero ¿cómo, digamos, se desarrolla todo esto? ¿Cómo es que todo este asunto entra a tallar aquí, ¿no? Y entendiendo lo más importante, o sea, ¿cómo en realidad yo puedo experimentar, cómo puedo vivir esta situación de reconocer de que por la fe en Cristo, o sea, Él realmente, eso es todo lo que necesito, ¿sí? Porque mis obras no me salvan, no me justifican, aunque sí son importantes, ¿ok? Sí son buenas, son necesarias. Pero ¿cómo, o sea, qué cosa es lo que significa esta parte de que Jesús realmente intercede por mí? Yeah. Hoy me encontré con una analogía que me gustó referente a esto, allá en Yosemite. Uh-huh. Porque el pastor dijo que las obras y la gracia es como el termómetro y está el termómetro que nos dice la temperatura, ¿verdad? Uh-huh. Y luego está el, ¿cómo se le llama? El termostato. El termostato, Ajá. ¿verdad? O sea, el termostato es la gracia. Pero no sabemos cómo está la temperatura a menos que miremos el termómetro. Okay. A veces nosotros queremos controlar la temperatura con el termómetro. Okay. Y es imposible, porque aunque van juntos, es imposible. Simplemente el termómetro simplemente muestra la temperatura que le has puesto al termostato. Al termostato. Ajá. Perdón. Sí. Y es lo mismo. Okay. No podemos separarlas. Es simplemente las obras muestran la fe que nosotros hemos ejercido, que hemos tenido.
Y eso es la fe, la gracia y las obras. Ok. Sí. Margarita. Quiero mencionar algo porque algunas veces hemos comentado de que el momento en el que el Señor venga va a tener a un lado un grupo y a otro grupo de los seres humanos, o sea, de la humanidad, ¿no? Y algunos de los seres humanos le van a decir, Señor, o sea, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿no? Pero Él va a decir, no los conozco. Pero en cambio al otro grupo les va a decir, acercaos, venid, bendito de mi Padre, etcétera, etcétera, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, etcétera. Y ellos van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? O sea, ¿cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? O sea, incluso ni siquiera estaban conscientes de sus acciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué ese punto, no? ¿Qué tiene que ver eso con el asunto de esa investidura que necesitamos de Cristo Jesús? ¿Cómo entendemos lo que Pablo mismo dice, ¿no? Cuando Pablo habla y dice, no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Yo quisiera ilustrarlo con el diluvio otra vez, porque antes del diluvio entró Noé y su familia al arca y no llovió repentinamente, poco a poco llovió, pero una vez que ellos entraron y una vez que empezó a llover, se cerró la puerta. O sea, y se cerró la puerta y no inmediatamente vino una inundación y la levantó. Duró varios días simplemente allí. Me parece que el arca se cerró y después de 7 días recién empezó a llover. Okay. Pero ya estaba cerrada ya. Ya nadie podía entrar. Ya nadie podía entrar. Sí. O sea, a mí se me figura este grupo del que está hablando aquí. Esas mismas personas que ahora se dan cuenta que es en serio. Ahora se dan cuenta que la tragedia que se había avisado por 120 años era en realidad algo real y está ocurriendo enfrente de sus ojos. Ahora ellos quieren entrar. Pero ¿qué es lo que sucede? La puerta está cerrada porque un ángel vino y la cerró y no se podía abrir ni por dentro ni por fuera. Y ahora ellos querían entrar, podrían decir, pero yo creo. Pero ¿qué hicieron? No ejercitaron su fe. Cuando dijeron, entra, ellos no entraron. Ahora se nos avisa cada día, Jesús viene y Jesús viene pronto. Y nosotros decimos, no, yo me espero un rato más porque dicen que viene, pero en realidad, pues, ¿cuánto tiempo dicen que va a venir y nada que viene? Desde que el tiempo de mi abuelita. Pero ese grupo, ojalá que no nos tome de esa manera tan repentina, porque va a ocurrir también. Nosotros todavía, la iglesia va a estar aquí en la tierra, pero ese tiempo de gracia va terminado y no va a poder más, nadie más poder entrar. Ok. Margarita. Estoy de acuerdo. Sí, ok. Muy bien. Bueno, en realidad, todo esto, digamos, a lo que iba al principio era el asunto de que nuestras acciones, las obras que realizamos, no pueden, digamos, o no van a ser positivas cuando nosotros las hacemos con alguna intención, ¿no? Las acciones, nuestras obras, siempre deben ser el resultado de una relación que nosotros tenemos con Dios. Porque al final eso es lo importante. O sea, cuando el Señor venga y esté delante de este grupo, les va a decir, bienvenidos, o sea, sí los conozco, bendito de mi Padre, ¿no? Y luego va a empezar a comentarles el asunto de las obras, de sus acciones, ¿no? Y esta gente no va a ser consciente, o sea, va a decir, pero ¿en qué momento hicimos eso? ¿En qué momento? ¿Cuándo nosotros hicimos eso? O sea, eso me revela el hecho de que hoy incluso mis obras no pueden ser el resultado de mis propias intenciones, sino que tienen que ser el resultado de la obra de Dios en mí, de Cristo en mí, ¿no? O sea, como decía, el hecho de lo que menciona Pablo, ¿no? Justamente el hecho de que no soy ya yo, o sea, yo ya no vivo, ¿no? Sino que es Cristo el que vive en mí. Y que ese sea nuestro deseo, ¿no? Que este sea nuestro anhelo, justamente para poder experimentar esa condición de la vida eterna, que es conocer al Señor, ¿sí? No pensemos y no malentiendan lo que estoy diciendo. O sea, la experiencia de la vida eterna es eso, es una experiencia. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos hoy.
no es una condición física. La vida eterna es una experiencia y esa experiencia se basa en la relación y en la confianza en Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres orar, Margarita, para terminar este momento? Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Dios, por poder conocerte. Ayúdanos y guíanos, que nuestro corazón esté en el lugar correcto y que todo lo bueno que hagamos sea solamente por ti, para tu honra, tu gloria y realmente de un lugar de amor. Gracias, Dios, por advertirnos y darnos todo en tu palabra, que nosotros lo tomemos y lo esté en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Todos los que comentan y nos ven. Es cierto, tenemos nuestros comentarios. Suscríbanse. Sí, por favor, suscríbanse. Tenemos los comentarios. Compartan con sus amigos y pónganle like. ¿Qué más se dice? Pongan las notificaciones para que estén alertos a cada vez que subamos un nuevo video y sean los primeros que lo estén viendo. Exacto, sí. Antes de que nos vayamos, tengo aquí los comentarios de Lourdes, de Salaves Torres. ¿Sí? Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Bendecido día para todos y bendecido día para usted también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ok? Hasta luego.